Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Aprendo en Casa para segundo de secundaria. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre ciencias sociales con un recorrido por la historia de nuestro hermoso país. Hasta el programa anterior aprendimos del gran desarrollo que logró una gran civilización heredera de los logros de sus antepasados. ¿Sabes de qué estamos hablando, verdad? Sí, del Tahuantinsuyo, que floreció gracias al aporte de las culturas que lo antecedieron. Pero en 1532 ocurrió un hecho que cambiaría de manera drástica nuestra historia. Nos referimos a la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. Mucho se ha dicho sobre este proceso, que si fueron 200 españoles que atacaron todo un imperio, que si fueron las armas, si fue gracias a los caballos o incluso a las enfermedades que trajeron. Para ti, ¿cuál fue la principal causa de la caída del Tahuantinsuyo? Acompáñame a averiguarlo y como siempre presta mucha atención a las explicaciones de los historiadores y toma nota de lo más importante. ¿Listas y listos para empezar? Muy bien, avísale a tus familiares para que aprendan juntos. Ahí va el video. Cristóbal Colón llegó a América en 1492 y el encuentro de Pizarro y Atahualpa en Cajamarca se produjo en 1532. Habían pasado 40 largos años entre un hecho y otro. Es decir, al momento de la captura del Inca, los españoles tenían ya 40 años de experiencia en conquistas en el Nuevo Mundo. La conquista fue la punta de lanza en América de la expansión de los imperios europeos. Eso quiere decir que era toda Europa que llegaba a América, primero a las Antillas, a Tierra Firme, a México, América Central y luego a Sudamérica, comenzando por el gran imperio del Tahuantinsuyo. Pues cuando vinieron al Perú venían ya preparados para una conquista, armados hasta los dientes. Todos los tipos de armamento que se conocían hasta ese momento. Hasta tenían un pelotón de perros, galgos, para cazar seres humanos. Francisco Pizarro era un hombre de su tiempo, un hombre de guerra, un experimentado capitán que había combatido en 1.000 batallas. Había sido uno de los fundadores de Panamá, además de alcalde, regidor y visitador. Tocar el tema de los conquistadores es tocar su sistema de creencias. En principio es un hombre del antiguo régimen, es un hombre de cabeza, me atrevería a decir, medieval, a pesar de vivir cronológicamente en el mundo moderno, ¿no? El conquistador es un guerrero, el conquistador es un cruzado, el conquistador es un sujeto que, hablando en términos cervantinos, a facer entuertos, es decir, a hacer justicia, proyectar la cristiandad, a ampliar la cristiandad y, en el camino, a hacerse rico. Pero ese hacerse rico no significa la riqueza por la riqueza. La riqueza no es un valor en sí, la riqueza es un medio para sostener el estatus, porque el estatus en el antiguo régimen era mucho más importante que el poder económico. Para el momento en que Pizarro se dispuso a comandar la expedición al Tahuantinsuyo, era ya un hombre de una considerable fortuna. Uno de los mitos de la expedición de conquista es que, al igual que Colón, que también es erróneo en el caso de Colón, se sacó a la gente que estaba en las cárceles para traerlas a América. Eso no es así. Cada conquistador era por sí mismo un pequeño empresario. Vamos a aportar un par de datos sobre la conquista que hace tiempo se conocen en los círculos académicos, pero que no han sido suficientemente divulgados, ni siquiera en los colegios. El primero de ellos, la conquista fue una empresa privada. ¿Cómo, Norma? ¿La conquista no fue financiada por el Estado español? No, fue una empresa privada.
Es cierto que el Estado español dio permisos y una suerte de concesión, pero fueron los conquistadores quienes consiguieron sus recursos, que no fueron pocos, por supuesto, ¿no? Imagínense, barcos, armas, municiones, comida para una cantidad enorme de gente durante toda esa aventura. De eso podemos deducir que los conquistadores no fueron necesariamente unos pobrecitos, no, era gente con recursos. Y no solo con recursos, sino también con contactos que podían facilitarles obtener lo que ellos necesitaban. El segundo dato es el siguiente. Desde chiquitos nos han enseñado en el colegio, bueno ya, al menos a mí, que los socios de la conquista fueron tres: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Al parecer, la cosa no fue tan así, es decir, Hernando de Luque no sería un socio de la conquista, sino una suerte de testaferro. El verdadero tercer socio de esta empresa sería un acaudalado banquero español llamado Gaspar de Espinosa, que vivía en Panamá y que por alguna razón no quería figurar. El primer viaje de conquista lo emprendió Pizarro en 1524, junto a 100 soldados y algunos perros de guerra. Luego de duros enfrentamientos con los naturales, en los que Pizarro y Almagro quedaron muy afectados, Almagro incluso perdió un ojo, ellos emprendieron el retorno. En el segundo viaje ocurrieron varios hechos significativos. Primero, el secuestro de los tres muchachitos, unos comerciantes costeños que navegaban en una balsa y a los que convirtieron en intérpretes. Luego, el famoso episodio de la Isla del Gallo, donde en un momento de crisis en el que toda la tropa quería desertar, Pizarro trazó una línea en el suelo para que los soldados decidieran quiénes lo acompañarían. Solo fueron 13, los 13 de la fama. Los 13 de la Isla del Gallo. Era muy duro, una expedición de conquista es muy difícil de imaginar ahora todo lo que había que hacer. Los caminos no estaban preparados para la rueda, no eran caminos para transportar piezas de artillería que rodaban sobre ruedas. Los caminos subían a alturas que los conquistadores nunca habían remontado y volvían a bajar a los fondos de los valles, bajaban a las cejas de selva. Había que llevar la comida con uno mismo, los cerdos, las gallinas o lo que fuese, uno lo tenía que llevar porque no tenía latas ni comida refrigerada. Las armaduras pesaban muchísimo y muchas veces había que llevarlas puestas porque había el peligro inminente de la guerra, del ataque. Las piezas de artillería pesaban mucho, los mosquetes había que llevarlos también cargados. Un conquistador llevaba mucho peso encima. Si tenía su caballo, el caballo era una gran inversión. Lo ayudaba en la guerra, lo ayudaba a recibir una mayor parte del botín también por el hecho de tener un caballo, pero tenía que cuidar ese caballo, alimentarlo, limpiarlo, ver que no se enferme, etcétera, cuidarlo en el mismo combate. En el Tahuantinsuyo, Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes, luego había vuelto a su embarcación bajando por la costa hasta avisorar Chan Chan. Allí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en toda regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego enfermó Huayna Cápac y su sucesor ya designado. Comenzaban a llegar las epidemias. Ocho años antes que los españoles a Perú. En 1524 hay una gran peste que mata al propio Inca
y que por todos los relatos, evidencias es viruela. ¿Cómo llegó la viruela? Bueno, posiblemente contacto de indios Panamá, que entraron en contacto con estos comerciantes chinchas y que trajeron la enfermedad, ¿no? Nadie tenía defensas, por eso la muerte es tremenda, porque el imperio tenía por lo menos 12 millones de habitantes en el momento que llegan los españoles. Y en el censo que hizo el virrey Toledo había solamente 1,5 millones. Lo que quiere decir que en menos de 40 y 30 años desaparecieron como 10 millones de habitantes, porque morían en masa. Antes de emprender el tercer y definitivo viaje de conquista, Pizarro y sus socios decidieron negociar directamente con la corona. Fue así que se firmó la capitulación de Toledo. La corona daba el marco jurídico global para la empresa de conquista, la corona aportaba ciertos beneficios, el monopolio de la conquista, la corona tenía siempre la amenaza final de la fuerza para proteger los convenios que ella hacía. Por ejemplo, en el caso del Perú, le dio a Pizarro la autorización para emprender la conquista del Perú, pero a la vez le dijo, tú puedes traer tantos esclavos libres de impuestos, puedes traer piezas de artillería, puedes comprar tantas piezas de artillería y la corona te va a reembolsar esto, claro, con el propio botín que tú consigas, pero te lo va a reembolsar. La muerte de Huayna Cápac se mantuvo en secreto. Su cuerpo fue embalsamado y traído al Cusco como si estuviera con vida, para evitar disturbios hasta que se anunciara su sucesor. Pero ustedes ya saben cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Guarda el secreto, pero empieza uno, oye, Huayna Cápac se ha muerto, oye, Huayna Cápac se ha muerto, pero no le digas a nadie. Y al final, la noticia de la muerte de Huayna Cápac corrió como reguero de pólvora. Como una nube negra, la crisis se avecinaba sobre el imperio. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa, que se produjeron luego de la muerte de su padre, el Inca Huayna Cápac, no fueron un fenómeno extraño ni único en la historia andina. Ambos hermanos ambicionaron el poder del Tahuantinsuyo. Atahualpa se rebeló contra Huáscar cuando éste se estableció en el Cusco. María Rostorovsky se refiere duramente a Huáscar, le da un poquito con palo, la verdad, señalando que él no se ocupó de ganar el respeto ni amistad de los generales que habían defendido a su padre, el Inca Huayna Cápac. Tampoco se ocupó de conservar su prestigio entre los nobles cusqueños. Rostorovsky dice además que Huáscar era cruel, violento, desatinado y pusilánime. José Antonio del Busto se refería a este personaje como una suerte de playboy, no digno de llevar la corona inca. A pesar de lo duramente que nos hemos referido a Huáscar, parece ser que varias leyendas negras se tejieron en torno a este personaje. Lo cierto es que el trasfondo de esta guerra lo deja mucho mejor parado. ¿Por qué? Parece ser que Huáscar quería hacer varias reformas en el Estado. Quería restarle poder a las panacas reales. ¿Se acuerdan lo que eran las panacas reales? Las familias aristocráticas descendientes de un monarca. Bueno, las panacas habían acumulado demasiado poder, siervos y tierras que en realidad existían para rendir culto al Inca. Y Huáscar quería revertir esta situación, quería quitarle poder a las panacas para fortalecer el Estado. Es decir, quería hacer una importante reforma.
Atahualpa cayó en una primera batalla, preso a manos de los Cañaris, un grupo étnico situado en la sierra del Ecuador actual. Pero esa misma noche se escapó de prisión. Luego contaría que se había transformado en serpiente, ganando su libertad a través de los barrotes de la celda. De acuerdo a su versión, era un dios y por lo tanto era invencible. Hay todo un mundo mítico que explica acontecimientos de manera sobrenatural, y particularmente los dioses. Hay que recordar que los incas son hijos del sol, tienen atributos mágicos religiosos, ¿no? Como personajes divinos. Atahualpa logró remontar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una esforzada victoria. Huáscar había entregado el mando a varios generales que fueron vencidos, hasta que él mismo tomó la dirección de la guerra, y el resultado fue aún peor para su causa, pues fue hecho prisionero. Estábamos ya en el fatídico año de 1532. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue alertado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. El Cusco estaba capturado por el general Quisquis, leal a Atahualpa, quien había desatado una feroz represión sobre el sector de la aristocracia cusqueña, fiel al Inca derrotado. En el tercer viaje de conquista, los españoles encontraron que la tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron ni el orden ni la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior. El 15 de noviembre de 1532, la hueste española entró a Cajamarca. De acuerdo a lo convenido con Apo, la ciudad estaba prácticamente abandonada y la plaza vacía. Pero durante la entrada, en cada elevación, los españoles encontraron pertrechos y campamentos militares. Una vez en Cajamarca, Pizarro dispuso a su gente en 3 grupos guarecidos en las callancas de la plaza. En la más espaciosa ubicó a la caballería, al mando de su hermano Hernando Pizarro y de otro Hernando, apellidado de Soto. La infantería estaba con él en otra callanca de la plaza. Luego envió una misión al mando de los 2 Hernandos para entrevistarse con Atahualpa e invitarlo a venir a conversar a la plaza. Los jinetes viajaron a los baños del Inca, donde Atahualpa tenía su campamento real. Allí los recibió sentado en una alfombra. Los indios colocaron una cortina entre él y los españoles. El Inca permaneció con la cabeza mirando al suelo. No les dirigió ni una mirada. De Soto intentó asustar a Atahualpa, haciendo unas cabriolas con su caballo, pero el Inca ni se inmutó. Quien resultó sorprendido fue el propio De Soto. En la mañana del sábado 16 de noviembre de 1532, el día final, Atahualpa inició ritos que fueron seguidos por el ejército. Eran cantos rítmicos incesantes, acompañados por coreografías en el sitio, sin desplazarse. Después del mediodía, los españoles se desesperaron y enviaron a uno de ellos a pie a apurar al Inca. Llegó hasta el campamento de Atahualpa, pero los indios no le prestaron mayor atención y continuaron con su ceremonia. Hacia las 3 de la tarde, el Inca inició su marcha hacia Cajamarca. Ingresó a la plaza de armas en andas, cargado por miembros del grupo étnico de Lucanas, quienes tenían en gran honra ser los porteadores del soberano. También en andas, aunque detrás, se hallaba el señor del Chinchaysuyu, quien pereció más tarde ese mismo día. Delante del anda de Atahualpa iban unos indios que recogían todo guijarro del camino para que el Inca marchase sobre suelo parejo sin incomodidades.
Detrás de Atahualpa iban los músicos y una enorme comparsa que marchaba rítmicamente. No entró a la plaza ningún guerrero inca, todos quedaron fuera. El inca entró de ese modo porque iba a conversar con los españoles e invitarlos a pasarse a su bando. Seguramente estaban muertos de miedo por las amenazas que habían podido percibir. Yo creo que Atahualpa esperaba más una condición de encuentro, de saludo, de medición de fuerzas, de un pulso con los españoles y no una acción directamente de enfrentamiento y de guerra. Y en ese sentido creo que fue sorprendido. Sorprende la ingenuidad de Atahualpa. En eso sí peca de soberbia. La confianza en que se presenta un poco convencido de que su propia majestad va a paralizar cualquier intento. El Inca bajó con miles de hombres, pero no eran soldados, no eran guerreros, no estaban armados. Todos los testimonios así lo dicen. Se trataba de músicos, danzantes, bailarines. Atahualpa entró a la plaza de Cajamarca como si fuese a un ritual, a una celebración. Y qué mayor prueba de valor de su parte que bajar sin guerreros y hacer correr a los barbudos. Atahualpa ingresó a un baile ritual, a una ceremonia del poder, creyendo que una banda de infelices no podría hacerle daño. Sin un solo guerrero, sin un solo guardia armado, rodeado de arlequines, de payasos, saltimbanques, músicos y los incaxchaki. El deseo era hacer correr a los barbudos de estadio lleno. Pero, ¿qué pasó? Cuando Atahualpa llegó a la plaza, se sorprendió al encontrarla vacía. Los españoles decidieron jugarse el todo por el todo, vencer o morir. Al parecer, Atahualpa se encontraba confiado en una fácil victoria y pagaría muy caro el error de subestimar a su enemigo. Cuando Atahualpa llegó montado en su litera, se ubicó en la abarrotada plaza para saludar a los barbudos visitantes y salió a su encuentro el padre dominico Fray Vicente de Valverde, quien con Biblia en mano comenzó a contarle a Atahualpa las verdades de la fe cristiana. Estoy segura que todos deben saber lo que pasó, ¿no? Pero lo voy a contar de todas maneras. ¿Qué hizo Atahualpa? Agarró la Biblia, este objeto extraño, lo miró, lo observó, lo sopesó, se lo puso en la oreja para ver si sonaba algo y como no encontró en esto ningún interés, arrojó la Biblia al suelo. Indignado, el padre dominico arengó a las tropas españolas que se encontraban escondidas en los alrededores al grito de Santiago a ellos. En el momento de la captura, un español perdió la compostura y trató de asesinar a Atahualpa atravesándolo con una lanza. Francisco Pizarro se interpuso y cogió la lanza con su mano. Esa fue la única sangre española que corrió aquel día. Pizarro dijo, nadie toque al indio, so pena de la vida. Y uno dice, caramba, qué buena gente Pizarro. No, pues, esto hay que entenderlo como un secuestro. En todo secuestro, el primer interesado en la salud del secuestrado es el secuestrador. El gran botín de guerra de los conquistadores no fue el oro ni los metales preciosos, sino el acceso a la fuerza de trabajo de los indígenas. Ese fue el gran botín. ¿Qué te pareció el video?
A mí me pareció muy interesante y revelador. Es algo que debemos conocer todas las peruanas y peruanos. No para lamentarnos o para albergar resentimientos, sino para comprenderla, analizarla y saber cómo se ha formado nuestro país. Al fin y al cabo, muchos procesos históricos tienen causas diversas y complejas, y muchos problemas del presente tienen sus orígenes en el pasado. Si le seguimos la pista, quizás podamos resolverlos. Por eso, te voy a dejar un reto. Escribe en tu cuaderno o en tus hojas la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que fue la principal causa de la conquista del Tahuantinsuyo? ¿Y por qué? Elige un título y responde utilizando argumentos que hayas escuchado en el video. No te olvides utilizar conceptos de tipo político, social, económico y cultural. Recuerda también que esta pregunta necesita argumentos y toma de posición. Tu posición, así que no la estés buscando en redes sociales, ¿ah? Muy bien, ahora sí, a trabajar. Y no te olvides de archivar tu texto en tu portafolio, que será la evidencia de tu aprendizaje. No te olvides de seguir cuidándote en estos tiempos de pandemia. A lavarse las manos y nos vemos en el próximo episodio.